Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante sobre el derecho y la psicología en el ámbito del ser humano. Antes de todo esto, pues tenemos que tener en cuenta que esto ya forma la psicología jurídica, estos dos aspectos. Partiendo de esto en sí, en 6 puntos diferentes que lo vamos a coincidir en qué es, su fundador, cómo se desarrolla, sus objetivos, palabras claves, conclusiones, etc. Dando esto, tenemos que tener en cuenta que la psicología jurídica es una disciplina donde cohíbe al ser humano en la parte judicial, derechos, términos legales, etc. ¿Qué es la psicología jurídica? La psicología jurídica es una rama de la psicología que busca estudiar y analizar el comportamiento de las personas implicadas en contextos legales. Se ocupa de intervenir en situaciones judiciales, donde se busca entender el cómo piensan, sienten, actúan personas implicadas como víctimas, testigos o profesionales del derecho. ¿Quién es su fundador? Uno de los principales pioneros de esta disciplina fue el psicólogo alemán Hugo Münsterberg, quien en 1908 publicó su primera obra en los estrados de los testigos, quien nos da a entender cómo la disciplina contribuye a cómo mejorar en el sistema jurídico. También este psicólogo nos muestra que centraba sus estudios más que todo en la mentalidad, en la percepción y en la credibilidad de los testigos, ya que estos son temas importantes que nos ayudan más que todo en el ámbito del tema jurídico. Gracias a él se sentaron las bases para que establecieran esta disciplina, una rama más de la psicología, que hoy en día es la psicología jurídica. ¿Cuándo nació? La psicología jurídica comenzó a tomar forma a inicios del siglo XX, pero fue en las décadas siguientes cuando empezó a consolidarse como una disciplina reconocida. Durante los años 70 y 80, su expansión fue notable en Europa y América, integrándose a programas académicos y organismos judiciales. ¿Cómo se desarrolla actualmente? En pleno siglo XXI, la psicología jurídica se desarrolla en múltiples áreas, en tribunales de familia, juzgados penales, centros penitenciarios y servicios de protección a menores. Con los avances tecnológicos y las nuevas realidades sociales, esta disciplina se adapta a desafíos actuales como el ciberacoso, la violencia de género y la salud mental en contextos judiciales. ¿Cuál es su objetivo? Dando al inicio al objetivo principal de esta rama, que es la rama de la psicología jurídica, es que tiene como punto principal colaborar a la resolución de los procesos judiciales a partir del comportamiento o para poder comprender y estudiar los distintos factores psicológicos que pueden ser útiles y aplicables en el procedimiento judicial, procedimientos judiciales. En palabras más contextualizadas es que esta estudia el comportamiento humano en el contexto del derecho, ¿ok? Como anteriormente lo dijimos, procedimientos judiciales, entonces esta la estudia en contextos basados en el derecho también. Claro, está aplicando los principios psicológicos, por eso abarca el contexto psicología jurídica. Entonces, aplicando los principios psicológicos para estudiar la mente del oponente o de la persona, como cuáles, como las víctimas, testigos o quienes estén victimizados o delincuentes. Palabras claves. Tenemos el peritaje psicológico, que es un informe elaborado por un psicólogo jurídico que consta de evaluar a una persona a responder preguntas ya que están planteadas por medio de un juez o de un tribunal. Tenemos también la imputabilidad, que es la capacidad legal de una persona para comprender y asumir las consecuencias de sus actos. También tenemos la reinserción social, que es el proceso de ayudar a personas que han estado privadas de libertad a integrarse de forma saludable y constructiva a la sociedad. ¿Qué nos permite la psicología jurídica? La psicología jurídica nos permite comprender mejor la conducta humana que influye en el ámbito legal, haciendo que ésta no solamente sea legal, sino que también sea ética y psicológicamente informada. Gracias a esta disciplina se pueden evitar errores graves judiciales como lo es acusaciones injustas o decisiones que el Estado no considera psicológico a las personas implicadas.
Los psicólogos judiciales también pueden evaluar la credibilidad de los testigos y las declaraciones, ya que esto es de suma importancia en casos legales. También estudia el impacto de víctimas y testigos, ya que este podría ayudar en su bienestar o en su testimonio. Por eso su crecimiento actual nos demuestra que cada vez más se valora el papel de la psicología en procesos legales. Por eso es importante formar profesionales capacitados y éticos para su correcto desarrollo. Gracias. ¿Por qué decidió desempeñarse en el campo de la psicología jurídica? Fue más porque las circunstancias me llevaron a eso. En el pregrado conocí algo de psicología jurídica, tuve docentes y tuve una cátedra que se llamó psicología jurídica, pero era absolutamente desconocida en ese tiempo. La psicología jurídica no era muy conocida. Entonces, cuando salí, me dediqué a la psicología organizacional. Primero hice infantil, muy poquito tiempo, como 8 meses, luego psicología organizacional. Me gustó, iba a quedarme como en esa línea, pero luego salió pues como este trabajo, como en concurso de méritos, así entré con la alcaldía mayor. Y bueno, vine y pregunté como qué hacían las comisarías de familia y como que la vida me llevó a eso. No elegí ser psicóloga jurídica, sino que concursé, apliqué y cuando llegué a este espacio me di cuenta que no sabía qué era ser psicóloga jurídica y que tenía que estudiar porque era un pregrado, igual tenemos como conocimientos en jurídica, en clínica, todos los psicólogos cuando nos graduamos, pero igual pues me faltaba como ubicarme en el contexto jurídico, entonces como que me llevó al azar, pero definitivamente me gustó y empecé a estudiar. Entonces primero estudié Derecho de Familia, no sé si ahí lo tienes en las preguntas como la formación, como para ubicarme en este contexto que es absolutamente jurídico. Y luego, con el paso del tiempo, me di cuenta que era necesario y que ya había la especialización en psicología jurídica en el país, entonces estudié la especialización en psicología jurídica. Pero desde que empecé a trabajar aquí hace 20 años, me desempeñaba como psicóloga jurídica. Entonces, esa es otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba? Es eso. Como psicóloga jurídica, 20 años, ya casi los cumplo en este ejercicio, en este empleo con la alcaldía mayor. Bueno, ¿y en qué consiste la psicología jurídica? Pues la psicología jurídica es una especialización de la psicología en donde la disciplina se pone al servicio de la justicia en cualquier ámbito. Hay muchísimos ámbitos donde se desarrolla la psicología jurídica, en los juzgados de familia, por ejemplo, a nivel penal, entonces existe psicología de la criminalidad, entonces hay personas especializadas en esto. En este momento hay psicólogos jurídicos que trabajan de manera independiente para hacer perfilaciones de víctimas o de agresores y delincuentes y los contratan los bufetes de abogados para que sean de la otra parte, de la contraparte de la defensa o algo así. Lo siento, un intruso. Entonces, pues también a nivel privado se puede trabajar. Y yo pues específicamente trabajo al servicio de la justicia cuando hago mediación. Yo hago mediación en conflictos familiares, hago mediación en conciliaciones generales para los niños y niñas con respecto a las responsabilidades que tienen los padres con los niños y las niñas, la cuota alimentaria, la custodia, las visitas. Y hago un trabajo bien importante que es muy específico a nivel de psicología jurídica, que es levantar las pruebas con niños, niñas y adolescentes como testigos de actos de violencia intrafamiliar, y esa entrevista sirve como prueba para que el comisario tome medidas de protección a favor de víctimas. Entonces esa parte también de psicología jurídica existe. Entonces es eso, es como el estudio del comportamiento puesto al servicio de la justicia en diferentes ámbitos. ¿Cómo maneja la primera consulta con un paciente? Pues más que consulta, los psicólogos jurídicos no tenemos consulta. Eso es claro que lo tengamos pues bien establecido. Son los psicólogos clínicos los únicos que hacen consulta. Los psicólogos jurídicos, depende del espacio jurídico donde nos desempeñemos, pues depende. Entonces aquí se llama audiencias. Yo hago audiencias
de mediación en conflicto y en conciliaciones generales, es decir, medio entre las partes para llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se vuelve pues ley para ellos y lo aprueba la comisaria de familia. Se llaman audiencias. Y con los niños y las niñas trabajo entrevistas. Entonces son entrevistas psicológicas, pero como les digo, claramente jurídicas, ¿no? Entonces yo trabajo con un consentimiento informado. Los padres llenan un formato que se denomina consentimiento informado, donde ellos están permitiendo como representantes legales de sus hijos la entrevista, ¿no? Autorizan la entrevista. Y con base en esa entrevista yo hago un informe y ese informe es el que es tenido en cuenta como prueba. Entonces, en el ámbito jurídico se pueden hablar de pericias, no se hablan de consultas, sino de pericias, de perfilaciones, de audiencias, como en mi caso cuando se trabaja con el Estado, o de entrevistas, más que de sesiones o de consultas. Entonces preguntas muy relacionadas a usted cómo trata, o sea, cómo hace para alejar sus emociones de lo que la rodea, es que no sé Sí, cómo. de la interacción con Sí. con las personas con las que se trabaja. Sí, porque me imagino que en algún momento la han afectado. Claro, no sé yo trabajo cómo con hace víctimas, sí. trabajo con víctimas de violencia intrafamiliar. Lo más difícil de enfrentar es la violencia hacia los niños. Creo que eso para todos carga, creo que eso para todos tiene una afectación emocional. Creo que el paso de los años nos hace profesionalizarnos en eso, poder tener el criterio de separar. Además es importante siempre contextualizarnos, no solamente nosotros, sino contextualizar a las personas con las que trabajamos. Entonces eso es clave, ¿sí? Si yo me contextualizo en cuál es el rol que voy a llevar a cabo en la situación, pues seguramente tengo un control de mis emociones. Es importante, como trabajo con personas que vienen en conflicto con dos partes, y así se habla, partes, entonces pues yo no me puedo triangulizar en el conflicto. Es decir, si la persona llega cargada, llega alterada, pues por supuesto que yo soy la persona, el catalizador que va a atenderle esa situación, y yo no me voy a poner a también agredirlos en una situación donde me triangulice el conflicto. Entonces por supuesto que en este espacio tenemos que aprender a tener ese control, a tener claridad de nuestro rol. Creo que eso corresponde a todos los psicólogos, tener claridad del rol en el que estamos, tener claridad de la relación que estamos estableciendo con la persona en la que estamos. Cuando son clínicos, pues es una relación terapéutica. Cuando somos en este espacio jurídico, pues un poquito la autoridad que se imparte, porque estos son pequeños juzgados. Entonces también tienen un rol de autoridad porque se toman medidas de protección. Entonces creo que es importante eso, tener el contexto claro, tener el rol claro para poder separar como esas emociones del trabajo. Bueno, para finalizar, ¿qué mensaje podría darle a los estudiantes que apenas iniciamos en el mundo de la psicología? Pues me parece que cualquier estudiante debe gozarse ese espacio académico. Creo que cuando uno sale y mira hacia atrás se da cuenta que no aprovechó lo que tenía que aprovechar, que no investigó lo que tenía que investigar, si se hubiera dado cuenta que. Entonces desde este lado es bueno decirles eso, que en la academia se aprende de todo lo que uno quiera, que la universidad no sé quién lo hace a uno, sino uno es quien hace su profesión, y entonces en la medida en que uno tenga esa necesidad y esa búsqueda, pues va a nutrirse muchísimo más. Con respecto a la psicología jurídica, creo que sí en Colombia ha tomado mucho vuelo, digamos que tiene un respaldo ya científico, que eso es bien importante con respecto a las ciencias humanas. Nosotros tenemos que ponerle el sello científico porque con frecuencia creen que esto no es una ciencia, y resulta que en la medida en que uno estudia se da cuenta que realmente es una ciencia, y que el riesgo es no ejercerla con esa rigurosidad, sino permitir que sea una ciencia que cualquier persona diga esto lo está inventando, yo lo podría decir o yo lo podría analizar porque me está mirando. No, ya la psicología jurídica se ha posicionado con respecto a que tenemos que tener rigor científico, tenemos que tener confiabilidad en lo que hacemos, tenemos que nutrirnos pues de la comunidad científica internacional que está más avanzada. Pero como les decía, ya hay personas aquí, psicólogos que tienen doctorado, que tienen maestrías, tal vez han salido en España y en Europa. Hay una gran influencia de la psicología jurídica porque se han posicionado muy bien. Entonces pues como nutrirse de eso. Entonces creo que es eso, que uno como estudiante debe primero intentar conocer y buscar, estar como en una búsqueda permanente, porque allá en la academia se puede encontrar de todo y mucho más.